que el próximo martes parcial. El doctor Manuel, ustedes saben, es el titular de cátedra. Y yo, entre creerle a mi titular de cátedra, creerles a ustedes, a nosotros, al titular de cátedra siempre, porque si no me meto en un problema. Así que él me dijo que ya ustedes saben que el parcial es en la clase el próximo martes. Eso no se realiza, incluso más. Tengo entendido que ustedes hicieron valer, no sé si hay un derecho que dice que hay que, el temario tiene que estar una semana antes de tomar parcial. Yo digo, no puede ser que alumnos de quinto año, casi contadores, hayan salido con algo tan infantil como eso. No, en realidad pasa que como habían previsto para el 10, que es mañana, mañana tenemos un parcial de auditoría también. Entonces era como mucha carga. Y bueno, fue lo que pedimos. Podría ser. Con eso ahora ya no hay problema. Claro. Bueno, eso. ¿Qué más? Hay un fallo que está en el aula virtual que es no fallo, FOCA, rechazo apertura del concurso preventivo. Bueno, ese fallo va, ¿no? Ustedes ya saben. Ese fallo, yo lo hago acá. Me tienen el aula virtual, ¿no? Ustedes pueden verificar si está. Bueno, me tienen el aula virtual, ahí lo ven. ¿Sí está? Sí, está. Porque si no se lo compartía a alguien, está. 69 páginas tiene de hoja oficio. Para que lo quieran imprimir o tener que imprimir en otro oficio. Bueno, lo leen, lo estudian porque va. La verdad es que lo pasaron un ratito antes de venir, así que no lo pude leer completo, pero por lo que vi es un rechazo de la apertura del concurso por un armado ficticio de la deuda con el fin de no pagar a la FIP y habla de todo lo que es el estado de situación de pagos. Eso es central en esta materia. Porque para la apertura del concurso preventivo sí o sí hay que acreditar el estado de cesación de pagos. Interesa que lo sepan bien a eso, eso es una pregunta de examen de cajón. Si ustedes se sientan y les tocó el estado de cesación de pago, dicen sí, bueno, porque el estado de cesación de pago es la impotencia patrimonial para hacer frente con recursos propios a las deudas contraídas por el concursado. Buenísimo. ¿Y qué significa eso? Bueno, que esta persona se encuentra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones y por tanto estamos en presencia de uno de los hechos reveladores del 79. 79 para la quiebra, el año de estado de cesación de pago. ¿Y eso es suficiente? Y sí, porque está en mora y no puede cumplir con las obligaciones que tiene. La respuesta es no. Es necesario demostrar un estado generalizado de insuficiencia de recursos, digamos, financieros, más que económicos, que revelen ese estado de cesación de pagos. ¿Qué es lo que les quiero decir? Los jueces son bastante reacios en abrir un concurso, porque muchas veces presumen que el deudor, en vez de ser un empresario honesto, es un empresario que quiere, como cualquiera de nosotros, evitar pagar sus deudas. Pero bueno, eso tiene un límite y cuando está sujeto a
a una consideración judicial, lo que se pretende es que esa deuda y esa impotencia patrimonial sea veraz. Y que además haya pruebas bastante concretas, ya ubicadas, que lo lleven al juez a la convicción de que efectivamente cumple con el presupuesto del Estado de cesación de pagos. Y que no es simplemente alguna dificultad para pagar, porque como ustedes saben, cuando entramos en el proceso concursal, le permite al deudor formular propuestas a sus acreedores con una quita importante. Y eso siempre lleva el aval de un juez. Entonces el juez lo que dice, no, yo no me voy a prestar a alguna maniobra de un deudor que quiera licuar parte de su deuda si no me demuestra que efectivamente se encuentra en estado de cesación de pagos. El fallo es muy interesante porque hace un raconto de la jurisprudencia y de la doctrina nacional con relación a esta cuestión, que como les digo es central en cualquier petición de concurso. Así que bueno, este fallo va, estúdienlo, pero lo que interesa, más allá del caso concreto, es que ustedes vean cómo se da en la práctica la aplicación de los presupuestos para el objetivo del concurso preventivo. Bueno, eso. Bueno, hoy nos toca ver bolilla 5, garantías cambiarias. Hoy nos toca ver aval. Bueno, ustedes habrán visto, si lean el libro y si no cuando lo lean, lo van a ver que hay algunas definiciones de aval, así como digamos de pagaré, de cambio. Tenemos la definición del aval como una garantía de carácter cambiario. Como es una garantía cambiaria, comparte los caracteres de los títulos de crédito, que eran independencia, literalidad, autonomía, abstracción, completividad, conformalidad, solidaridad. Todo eso, todas esas características tienen la aval y se lo define como una obligación de garantía de carácter es una obligación cartular formalmente válida. Lo primero que les quiero decir es que es formalmente accesoria. ¿Por qué? Formalmente siempre vamos a estar comparando aval y fianza, porque la propia figura nos lleva a eso para que entendamos bien cuáles son las diferencias y a partir de eso entender bien qué es el aval. Ustedes, como siempre les digo, acá todos aprobaron derecho privado. Y cuando vieron derecho privado, ¿no? Derecho privado. Y cuando vieron derecho privado, vieron los contratos. Y entre los contratos vieron que hay un contrato de fianza. ¿No? Bueno. Según el Código Civil y Comercial, la fianza está prevista a partir del artículo 1574, que tiene el concepto y dice que hay contrato de fianza cuando una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. Entonces, la definición misma nos está diciendo que para el caso de incumplimiento tenemos una persona que es el fiador que se obliga a atender esa deuda de incumplimiento. Así que ya desde el bajo la definición, el concepto que contiene el artículo del Código Civil y Comercial nos da la pauta que es una obligación accesoria. Cuando hablamos de obligación accesoria, generalmente
está conectada a una obligación principal, que es la del obligado principal, y cuando hablamos de fianza, lo primero que se nos ocurre es que si cae la obligación principal, cae la obligación accesoria. Si no tenemos obligado principal, tampoco el fiador responde. Bueno, en derecho cambiario esto es distinto. Y lo que ocurre es que, aunque la obligación principal sea inválida o ineficaz por alguna razón sustancial, mientras formalmente sea válida, es decir, tenga todos los requisitos que establece la ley cambiaria, el aval sigue siendo válido. ¿Correcto? De nuevo, puede que la obligación principal, por alguna razón sustancial, no sea eficaz, sin embargo, el aval sigue siendo válido porque formalmente se dan los requisitos. Porque no hay defectos formales en la obligación principal. Como ustedes vieron, cuando hablamos de título de crédito, por el principio de la abstracción, no nos importa la causa, no nos importa la sustancia. Si no nos importa la sustancia, entonces es coherente decir que la garantía, mientras estén dados todos los requisitos formales, es válida, aun cuando el obligado principal no respondiera por alguna causa sustancial. ¿Se entiende esto? Sí. Como estoy haciendo un curso de inteligencia artificial, es muy bueno. Entonces, y el que nos dio el curso, que es la semana pasada, nos dijo: ustedes no tienen que pensar en qué van a utilizar la inteligencia artificial, sino en qué no van a utilizar. Un curso para ahora. Bueno, así que digo, bueno, hay que empezar a usarla. Yo no tengo nada pago, tengo este gratis, entonces bueno, me ayudó un poco, pero entonces digo, les voy a llevar algún ejemplo de esta situación, digamos, de una que sustancialmente no sea válida, pero formalmente sí. Entonces le pedí a ChatGPT que me dé un ejemplo. Me dio un ejemplo, y eso me sirve para ver que también manda fruta por ahí. Es una herramienta, pero no hay que valerse solo de esto, porque si no podemos pasar grandes papeles. Entonces, me dice: claro, puedo ayudarte, ¿qué necesitas? Entonces le digo: necesito que me des ejemplos de validez del aval, aunque no sea eficaz la obligación del avalado por alguna causa sustancial. Piensa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos, me dio la respuesta. Aquí tienen un ejemplo de la validez del aval cuando la obligación del avalado no sea eficaz por alguna causa sustancial. Y el ejemplo que me dio es el siguiente. Supongamos que una persona, el avalista, firma un aval cambiario garantizando el pago de una letra de cambio emitida por una empresa, una sociedad, que es la avalada. Posteriormente se determina que la obligación principal del avalado no es eficaz debido a una causa sustancial como la anulabilidad del contrato principal por vicio de consentimiento. ¿Se entiende hasta acá? Es decir, hay una obligación del principal que no es válida por causas sustanciales, que será, por ejemplo, el vicio de consentimiento, o por ejemplo, que no firmó el representante. Lo pongamos más en grave. No firmó, se trata de una SA, no firmó el presidente del SA, sino que firmó alguien que no tenía atribuciones para gobierno. Más allá de lo que dice el 58, los ajenos. Lo digo para dar el ejemplo. Entonces, dice: sin embargo, el avalista puede ser requerido para cumplir con el aval si la letra de cambio cumple con los requisitos formales. Es lo que acabamos de decir. Y cuando tiene el ejemplo, dice, por ejemplo, la firma, importación, fecha
escucha y aceptación. Ya sabemos que esos no son los requisitos y sabemos que ChatGPT por ahí viene, ¿no? Porque importación no es ningún requisito. Pero digo, como ejemplo sirve. Después le pedí que me dé más, me dijo si quería algo más puntual y me lo dijo. Entonces yo solo se lo voy a dejar para que ustedes lo tengan. Bueno, pero digo, esta es la situación que se da en el aval y no en la fianza. Son pocos artículos los que regulan el aval. Partimos del artículo 32 en adelante. Sí, 32 en adelante. Y dice algo importante el 32. El pago de la letra de cambio puede garantizarse total o parcialmente por nada. Bueno, pasa algo parecido que con la fianza. Y sí hay una similitud. Porque al igual que la fianza, el aval puede darse por una parte de la obligación. Todos sabemos aquí que las obligaciones que contienen el título de crédito son obligaciones ¿de qué? De dar suma de dinero. Es ese parcial de obligación. De dar suma de dinero. Bueno, entonces el avalista puede obligarse por una parte. Si no dice nada, se obliga por el total. ¿Cómo se instrumenta el aval? Se instrumenta con una firma en el anverso del documento, en la parte de adelante, con alguna expresión por aval o equivalente, por aval, en garantía, en caución, principal obligado, puede ser, no es técnicamente correcto, pero generalmente la expresión que se utiliza es por aval. Y la firma del avalista. De nuevo, si no dice nada, se obliga en los mismos términos que el avalista. Pero puede también decir por aval hasta la suma de tantos pesos, o por la suma de tantos pesos, que sea inferior al monto del título de crédito. Si es superior, ¿qué pasa? Eso es discusión. Lo último es discusión. Pero digo, como siempre que sucedan estas cuestiones, la solución que da la ley cambiaria no es invalidar, porque alguien podría decir, bueno, como se obligó por más, directamente la obligación del avalista es inválida, es nula. La ley lo que dice es, no, es válida hasta el monto de la obligación principal, precisamente porque es accesoria. Formalmente accesoria, esto es lo correcto, decir que formalmente accesoria, no sustancialmente accesoria como lo vimos antes. Entonces, esto que se tiene como no escrito, la ley no lo dice así, pero se tendría como no escrito por ese total y sí por el monto de la obligación principal, por el monto del pagaré o de la letra de cambio. Si es por menos, es por menos. Lo que acaba de decir la compañera es que hay, ella dice, bueno, entonces el portador del título, usted corríjame si yo la mal interpreto, le dice, en esos casos el portador del título únicamente podría, por la vía cambiaria, por la acción cambiaria, es decir, a través del juicio ejecutivo, exigir a la avalista el pago del crédito hasta la suma de la obligación principal, el pagaré de la letra de cambio, y por el resto, aquel se obligó, podría hacer el juicio ordinario.
por cobro de peso. ¿No? Bueno, eso es discusión. Hay algunas jurisprudencias y algunos autores que dicen que sí, y hay otros que dicen que no, porque él lo que quiso era obligarse de manera accesoria. Y en ese caso, por la diferencia, se estaría obligando como deudor principal, ¿no? Como, no ni por aval ni como fiador. Digamos, no sería una garantía, sería una obligación propia, principal. Entonces, eso, los autores que dicen que no, dicen, no, yo sería en contra de la voluntad de la persona, no puedo ir en contra de ella. Así que, por ese saldo, no se lo puede ejecutar de ninguna manera. ¿Qué? No, hay otros autores que dicen que sí, y hay otras autores que dicen que sí. Por eso digo que es un concepto distintivo. No es que sea de una manera o de otra. Sí, están las dos posturas y está discutido, pero bueno, quiero que sepan que no es ni de un lado ni del otro. Ustedes, si se les pregunta, ustedes tienen que decir que hay que discutir. Y si tienen un caso práctico, bueno, vean cómo lo resuelven, pero no es una cuestión de cajón que sí o sí, la diferencia se lo puede hacer juicio final. Bien. Eso. Bueno, el 32 sigue diciendo en su segundo párrafo: esta garantía puede otorgarla un tercero o cualquier firmante de la ley. La verdad que no sé qué es lo habitual. Yo diría que lo habitual es que aparezca un tercero de la lista, pero también hay hipótesis donde alguno de los firmantes de la letra, es decir, librador, aceptante, endosantes, también otorgan un aval. Esto la ley lo admite. Más allá de la discusión que hay en el libro de si eso corresponde, si no corresponde y demás, en realidad no tanto sujetos, sino la firma en el poder, que ahora lo vamos a ver. Lo que dice la ley es, bueno, incluso el librador, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, el librador del pagaré puede otorgar un aval. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Bueno. ¿Cuál es el efecto? Pensemos. ¿No sería accesoria esa obligación si es el librador el mismo que avala o da la garantía? No, sí, accesoria. O sea, tendría dos, una obligación principal y una accesoria. Sí. Sí, porque ya está la obligación principal, ahí tenemos el pagaré bien hechito, todos los requisitos formales y la firma de... Pero ¿qué seguridad hay de que el mismo que sea el mismo que garantiza? ¿Podría garantizar pagar menos? O sea, parcialmente. puede hacer un aval parcial, digamos, sí. ¿Podría garantizar el título con su bien sin necesidad que se vaya a ejecutar? Con su bien, pero que es la garantía hipotecaria. Parecido, pero sin necesidad de... No, estamos hablando de aval. Puede hacerlo con pero estamos hablando de aval. Entonces el tipo firma un pagaré como librador y además le pone por aval y la misma firma. Entonces ustedes concurren al abogado, esa clase se la perdieron, acá le dicen dos patrimonios acá, el del librador y el del avalista. Ustedes dos firmas, entonces puedo iniciar a cualquiera de los dos. No. Bueno, la respuesta es obvia, no cambia nada, porque como dice el libro, nadie puede agravar su propia situación patrimonial. Es decir, como ustedes saben, el patrimonio es ¿qué de los acreedores? Prenda común de los acreedores. Prenda común de los acreedores. ¿Qué significa eso? Que cada persona individual, humana, responde, o jurídica también, responde frente a sus deudas con su patrimonio. Aunque yo firme dos veces, como librador o como avalista, eso está perfectamente aprobado por la ley, no tiene ningún efecto
patrimonio sigue siendo el mismo. Formalmente tenemos dos firmas de distintos caracteres, pero la verdad es que no cambian nada. Esto podría eventualmente ser pregunta de algún caso práctico, para que no se mareen, no cambia nada. Y con el aceptante de la letra lo mismo. Digamos, que igual tiene que responder su patrimonio. ¿Qué sentido tiene que figure como avalista? ¿No? Ahora, en el caso que el título hubiera circulado y tenemos endrosantes, y uno de los endrosantes, supongamos que tenemos un librador y 3 endosantes, pero el tercero avala al librador. ¿Cómo queda la cosa? Estamos mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque no es. Dejaría, ese endosante, ese que firma el aval dejaría de ser Le vamos a llamar un pagador porque si no, no nos escuchamos. Sí. ese que firma el aval dejaría de ser solidario y sería el librador, el avalista y después los solidarios. ¿O no? No, para mí no pierde calidad de solidario. A ver, de eso perfecto. Para mí es lo mismo, porque si él lo endosa a otro, el tercer endosante, endosa a otro y encima cuando lo endosa. No lo endosó. O sea, el portador. Él es el portador. No, entonces no hay un tercer. ¿Quién es el avalista? El tercer endosante. Cualquier endosante. ¿Lo puedo hacer en el gráfico? Tengo. Yo tengo. El librador. Un endosante. Un endosante. Otro endosante. Segundo. Endosante. Tercer endosante. Tercer. Bien, vale. Este. Esta es la situación de este pagaré, ¿no? Que circula. Y la ley lo que dice es: cualquiera de los firmantes de la letra puede ser avalista, ¿no? Entonces, este es el portador del título. Póngale una fea acá, portador del título. Entonces no es endosante. Bueno, claro, no es endosante, claro, no es endosante, tiene razón. No tiene razón, tiene razón. El portador, entonces sáquele esto de endosante. El portador. Ah, Este es portador. Es el portador. Bien. Entonces, el portador, ¿a quién le puede reclamar el pago del pagaré que tiene encima? A los tres. ¿No? Bien. Ahora, si por ahí me explique mal lo que dije. Si este, que es el segundo endosante, que ya no lo tiene en su poder, avala al librador. Puede avalar a cualquiera de los dos. Puede avalar a cualquiera, sí. Avala al librador. No sé. Y después que yo lo mismo, para mí es lo mismo, porque él sigue siendo obligado solidario. O sea, no me da ninguna garantía, digamos. No es que hay, claro, no es que el patrimonio se agrandó. No se agranda. Pero ahí el segundo endosante sí podría agravar su patrimonio porque no tiene. Claro, el patrimonio del librador puede ser distinto al del segundo. Entonces puede decir, bueno, con esto. Pero ya al ser endosante, ya es obligado a cambiar, entonces Sí. ya tiene el carácter de solidaridad. Sí, sí. Entonces, que él avale a este no me importa, porque de todas formas los tres son solidarios. Sí, de todas formas puede reclamarlo. Pero hay un orden. O sea, no es que va a sumarse otro activo por el cual yo voy a poder Bueno, ejecutar. también que tenga una lógica, porque me he pensado que la clase lo que
ligado directo a la regla. Pero ¿Cuánto sería directo al vibrador? Pero los fines prácticos no cambian. El primer enlazante no puede ir con el segundo enlazante. Cuando cancela Este puede ir en contra de este. Este ya no puede ir en contra de este, puede ir en contra de este. claro, el primer enlazante va contra el vibrador. El primer endosante va contra el vibrador solamente. Claro, pero si era bonita que uno. Pasa al frente. Lo dejó pensando. Explíquelo. Cuando la ve, la ve. Entonces, este sería la vista del vibrador de segundo. Segundo endosante, ponerle una A abajo, la varita. Entonces, esperen, hay que hacer una pausa. Esta persona firmó 2 veces el título, ¿no? Cuando lo endosó al portador, ¿dónde lo firmó? En el En el reverso. Sí. Y cuando lo firmó como varita, ¿dónde lo firmó? En el adelante. Bien. Y dijo, puso expresamente que avalaba al vibrador. No firmó en su clase. Entonces, el portador va a el segundo. Sí. El segundo lo paga Segundo lo paga. y se hace del título. Sí. Correcto. El segundo va contra el primero. Sí. Y ahora el primero puede ir contra el vibrador, pero también contra el segundo endosante. Que si no fuera avalista, no sería sujeto pasivo, porque no es cambiaria. Pero como es avalista, y ocupa la misma posición que el vibrador, es deudor. Si no le convence, pasa al frente y el que va a hacer. No, porque eso ya, pero lo que él está explicando es la acción de, ¿cómo era la revisión? Ese de paleta de campo. Él paga, el segundo endosante paga el pagaré, ¿no? Se queda con el pagaré y ahora ¿qué hace con los anteriores? Una acción de restitución. Eso dice como que rompe la cadena normal del dos. O sea, No, rompe la regreso cadena al normal del segundo. dos y va desde acá para atrás. Y en este caso como que rompe eso al ser este que está delante de la cadena del dos avalista. Pero él ya pagó el pagaré. El segundo endosante paga el pagaré del portador, ¿no? ¿Estamos hablando de eso? Sí, lo paga y se hace del pagaré primero. ¿Qué acción? El primero. El primero es el que tiene el pagaré ahora. A ver, porque si yo digo mal, usted me corrige. La cosa funciona así. Es distinto de lo que No hablen entre ustedes porque si no, no nos entendemos. Después les doy la palabra a cada uno y cada uno da su posición. Eso no es problema, pero no todos pueden. No todos. Este es el portador. ¿No? El portador le reclama a cualquiera de los tres. Pero en el caso, le reclamó al segundo endosante. Fue a la casa, el segundo endosante le dijo, bien, soy obligado, paga. ¿Quién tiene el pagaré ahora? El segundo endosante. ¿Y no era ejecutar repetición contra los anteriores? Una acción de repetición. No es repetición, no es reembolso. No es reembolso. Es de regreso. ¿De regreso? De regreso, sí, de regreso. Este tiene el pagaré. Tiene acción contra este y contra este. ¿No es cierto? Puede ir contra quien quiera. Pero supongamos que él es ordenado, entonces sigue la cadena y va al primer endosante. A la vez este se constituye una avalista del vibrador. Entonces, este paga y se hace el pagaré. Cuando este paga y es portador legítimo del pagaré, ¿contra quién puede ir? Contra el vibrador. En principio, ¿contra quién? El vibrador. ¿Y su avalista? ¿Quién es su avalista? Este.
caso del abogado, está bien así, es lo que usted quiso explicar. Puede ser. Profe, ¿qué sentido tendría el segundo endosante de, porque usted dijo recién que puede ir contra el liberador y el primer endosante al poseer el título? Sí. Y es aval al mismo tiempo, digo, tendría un solo deudor. ¿Por qué iría contra el que está avalando? No lo sé. La ley no se pregunta eso. Acá estamos dentro de un título abstracto. Las razones pueden ser infinitas, yo no las sé. Las razones pueden ser infinitas, que tiene una deuda, que es su amigo. En realidad, está bien que se planteen esas dudas, pero lo que les quiero decir es que es irrelevante. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo funciona la abstracción en los títulos de crédito? A uno le puede parecer como muy importante por qué sería eso, pero la ley se desentiende de esa situación. Es abstracto. No le busquemos el pelo al huevo. Figura como avalista, listo. Porque ustedes, el consejo, cuando ustedes sean, siempre yo lo recalco, y ahora en serio, ustedes van a ser profesionales dentro del punto por qué. Entonces tienen que actuar como profesionales. Un profesional importa sí, pero no tanto que sea intuitivo. Yo no voy a ver un contador porque tiene buena intuición de la cosa. No, yo veo un contador porque el tipo estudió 5, 6, 7 años, no sé cuánto le llegó, y sabe una cantidad de cosas que el común de la gente no lo sabe. Entonces quiero que la devolución sea técnica, profesional. Entonces cuando el cliente, supongamos, le pregunte esto, dice, ¿pero qué sentido tendría? Lo que importa es que la ley dice que aquellos dos van a responder. Pero yo le quiero buscar la razón. La razón que quiera, a la ley no le importa, porque es un título abstracto. Entonces, esa es una respuesta técnica que ustedes le dan a un cliente. Respuestas técnicas, profesionales. El cliente no va a escuchar una cháchara, porque para charlar tiene sus amigos. Y para inventar tiene la charla de café que cada quien inventa cada cosa. Pues bueno, ustedes no tanto por los contadores, pero abogados somos todos. Ustedes no saben las cosas que uno dice, todo le electro y sabe que ahora sí que electro, y yo le gasto mi hermano, mi tío. Pero en el fondo es la respuesta técnica y lo cierto es que su compañero me sacó de un apuro porque a mí no se me ocurrió el ejemplo, y es este. Profe, cuando llega al segundo endosante, ¿no se extinguiría por confusión? Porque reúne de acreedor y deuda a la vez. Pregúntele de vuelta. Cuando se portaba va contra el segundo endosante como es avalista, ¿no se extinguiría por confusión? No. Porque deudor y acreedor, no existe la confusión en el derecho cambiario. no se aplica. Salvo que usted lo haya leído, me lo lee y lo razonamos. No existe confusión. Primero que no hay excepciones, no hay confusión posible, porque son dos. No puede hablar si después me piden la palabra ya. No hay problema. Pero si no nos escuchamos, somos muchos. No hay confusión posible porque que se llama, por ejemplo, Manuel, es al mismo tiempo endosante y avalista. ¿Sí? La confusión sería si tiene el mismo carácter. Pero esta persona ocupa dos posiciones distintas en el título de crédito. Por lo tanto, son dos obligaciones distintas. ¿Me explico? ¿Cuál es la lógica? La lógica es que él es endosante y puede ser avalista. Entonces, él quiso, por la razón que fuera, no la conocemos ni nos interesa,
mejorar, en realidad mejoró a todos, ¿no? Porque al mejorar la posición del título, porque un título que originariamente tenía un patrimonio, no hablemos de personas, hablemos de patrimonio, un título que tenía un patrimonio que lo garantizaba, pasa a tener dos. En definitiva, Para el primer endosante, sí. Para el portador es lo mismo. No modifica que él sea avalista. Para el portador es lo mismo. Sí, para el portador es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque no puede duplicar su patrimonio. El hecho que tenga dos posiciones distintas en el pagaré no significa que tenga dos patrimonios. Si el cuerpo, usted quiere decir es, como el portador puede ir en contra de los tres, porque son obligados solidarios, puede ir en contra de los tres indistintamente, o en contra de los tres, o en contra de cada uno por el total, ¿no? ¿Qué sentido tiene que este sea avalista? No le mejora al portador, eso es cierto, pero al que le mejora, queda primero entonces. Sí. Cuando habíamos sujetos obligados, decían que en el caso de que un endosante vuelva a ser portador, no podía ir hacia adelante, sino solamente hacia atrás. Entonces, si el segundo endosante está hacia adelante, ¿por qué iría contra él? Y decían las justificaciones que no puedes ir hacia los que están adelante, porque muy común se debe. Entonces, si vas contra el segundo endosante, no tendría sentido. O el otro no se parece que No, pero es que este no va contra el endosante. Va contra el liberador. Va contra la avalista. Son dos posiciones. Esa es la diferencia de lo que usted dice, es cierto, digamos. ¿Qué sentido tiene? Si no puede ir. Pero lo que pasa es que que era endosante y que dejó de ser deudor, como endosante, pasó a ser deudor con la avalista. ¿Correcto? Y eso la ley lo admite. ¿Estamos? ¿Alguien más que decir algo? Si el segundo endosante ahora, digamos que el primer endosante fue contra el librador no realizó el pago y fue contra el aval, sería el segundo endosante. El papelito lo tiene ahora el segundo endosante. ¿Cómo puede actuar él con eso ahora? Usted dice si el primer endosante fue contra el avalista. Fue el papel ahora, la letra de lo tiene el segundo endosante. Se extingue la obligación. Se extingue. Porque ya Él pagó. ocupa la misma posición que el librador. Cuando nosotros hemos visto las posiciones de los obligados cambiarios, hemos visto que hay obligados directos y obligados de regreso. Y lo que dijimos es que cuando el que paga es el obligado directo, ¿qué pasa? Se extingue la obligación. Entonces, si paga el avalista del librador, que es obligado directo, ¿qué pasa con la obligación? Se extingue. No puede iniciar acción contra el librador. Si al pagar el portador no era libre, Claro, ¿no se extingue ya? Sí. Si al pagar el portador él ya era avalista, no se extingue ahí la. No porque le pagó como endosante, no como avalista. Porque el portador inició acción de regreso contra el endosante, no contra el avalista. ¿Está? Él pagó como endosante, no como avalista. Por eso no se extingue. ¿Sí? Bueno, este ejercicio está bueno porque nos permite pensar
Cosa que cuando uno lo lee, lo memoriza y no llega a verlo en la práctica cómo funciona. Así que, bueno, por eso muchas veces yo aconsejo que en las materias de derecho estudien por lo menos de a dos, aunque sea el repaso. Quizá el estudio no, yo cuando el estudiante no estudiaba de a dos, pero sí por ahí repasaba de a dos. Porque este intercambio, bueno, es enriquecedor para poder entender. Estaba viendo la inteligencia artificial. En efecto, que tiene una posible conveniencia sería que el segundo dosante, al quedar como avalista, como que dice que forza el primero a aceptar su pérdida. No sé si es real o aceptarlo. ¿Cómo que fuerza a aceptar su pérdida? Que por todo, para la avalista, el ley de acá, los dosante puede servir si quiere forzar que el anterior dosante, o sea, el primero, asuma la pérdida en vez de quedar atrapado. No sé qué No entiendo a qué va. ¿Cómo? Que vaya con el librador y tratando de poner el dosante. ¿Que quién vaya con el librador? Según el dosante, con el librador. Sí puede, pero no puede ir contra sí mismo. Ahí no puede, digamos, porque es avalista, pero no puede ir contra sí mismo. Claro, se evita todo el quilombo. Sí, bueno. Pero no me parece que sea acertado lo que dijo el me parece que no. Sí, bueno, a ver, lo importante de la inteligencia artificial es que uno primero sepa de lo que estamos hablando y le pregunte a la inteligencia artificial algunas cosas, algunos ejemplos, que le mejore una redacción, pero mire, el ejemplo pasado en Jujuy. Ahora hay mucho abogado joven, y debe haber contador joven también, así que no caigan en esa, que utiliza la inteligencia artificial para todo. Entonces, esta persona no sé si hizo un recurso o un alegato o lo que fuera, y lo hizo todo con inteligencia artificial, y así como se lo tiró, no lo revisó y lo subió al sistema. Entonces, cuando el juez, el escrito tenía citas de jurisprudencia. En los primeros artículos del Código Procesal dice que los abogados debemos actuar con probidad. Eso significa, probidad significa ser veraz, ser de buena fe y conocer de lo que se habla. Yo les decía recién, ser profesional. Entonces, cuando el juez fue a buscar, la jurisprudencia citada no existía. Y la empezó a chequear. No había ningún tribunal y ningún juez que hubiera dicho lo que decía el escrito. Eso determinó una sanción al abogado que lo tuvieron por no presentar el escrito, lo cual es bastante grave, por falta de probidad. Así que ojo con la inteligencia artificial, porque acá vamos teniendo ejemplos que está bueno, digamos, no significa que no sirve, pero lo ideal es, digamos, que uno sepa de lo que está hablando, sepa lo que le puede preguntar, y cuando te lo tira, sepa lo que está bien y lo que está mal. Y ahí tenemos que empezar a borrar lo que no corresponda. Profe, sí. hay en el caso que decían que iba contra el librador, el primer dosante iba contra el librador y le rechaza, va contra el avalista, pero si el aval es por menos. Bueno, tiene menos. Usted dice, va contra el librador y el librador no tiene nada, o no tiene ningún sentido ir contra el librador, en realidad, porque no tiene nada con qué responder. Y el aval del aval, lo único que tenemos que es ese, es parcial, es por la mitad. Tiene acción cambiaria por mitad. Entonces, el avalista puede ir por lo que él comprometió, no más. Eso. ¿Vamos? Sí. Una pregunta, ¿cómo sería la diferencia? Usted dice que el segundo pagó como el dosante y no como avalista. Y el librador podría decir, no, bueno,
diferencia es la posición que ocupa en el título. Cuando supongamos que le inició acción solamente a la única manera que le podía iniciar a era como por vía de la acción de regreso, pero como llamémosle obligado principal de la acción de regreso, ¿sí? Como obligado único de la acción de regreso. ¿Por qué no responde como avalista? Porque su obligación como avalista es formalmente accesoria al administrador. ¿Correcto? Entonces, cuando él paga como endosante, no está pagando como avalista, ni tampoco se está reclamando como avalista, porque acá no hay una obligación accesoria. Acá hay una obligación principal, de un obligado de regreso. No. Ojo, no nos hagamos lío con el obligado principal y directo como con la obligación principal de aval, ¿no? No quiero generar confusión en eso. El aval es una obligación accesoria de una principal, pero esa principal puede ser un obligado directo o un obligado de regreso. ¿Correcto? Podría haber alguien que hubiera avalado podría haber avalado la obligación de en vez del administrador. ¿No? Para que pueda ir contra el aval, primero tiene que ir contra el obligado, ¿o no es necesario? No hemos llegado, pero no hemos llegado a eso. A diferencia de la fianza, claro, en la fianza hay un beneficio que se llama de exclusión. Es lo ejemplo. 1583 Código Civil y Comercial. Yo le doy los artículos para el que quiera lo escribe y va a un código comentado, porque con eso amplían conocimiento. El que no quiera no lo escribe y no pasa nada. Yo, por ejemplo, lo escribiría, porque iría a un código comentado de ese artículo y me dicen que es beneficio de exclusión. No podemos hablar de beneficio de exclusión si no sabemos de qué se trata. Así que, bueno. En 1583 dice: el acreedor solo puede dirigirse contra el fiador una vez que haya exputido los bienes del deudor. Si los bienes exputidos solo alcanzan para el pago parcial, el acreedor solo puede demandar al fiador por el saldo. Está claro. ¿Por qué va a demandar al fiador por el saldo? Porque ya cobró una parte. No puede haber una obligación accesoria que sea más amplia que la obligación principal, que es más una. ¿Estamos? Ese es el principio de la fianza. En el aval no existe el beneficio de exclusión. ¿Por qué? Porque, como dijimos al principio, es una obligación independiente, autónoma, y participa del resto de las obligaciones, de los principios y de los caracteres de las obligaciones cambiarias. Es decir, que el portador del título puede ir directamente contra el avalista, sin excutir, como dice aquí, los bienes del aval. Perdón, recién me preguntaron si el avalista paga la obligación, y yo les dije que queda cancelada, que queda extinguida. Sí, queda extinguida, pero él tiene derecho a cobrarle, a ir en contra del avalado. Pero acá no lo dice. A mi juicio es por una acción de reembolso, que es distinto, digamos, no es una acción directa ni una acción de regreso. O sea, no le impide esto, no es tan mal la respuesta que ustedes ven diciendo que se extingue la obligación cambiaria, pero sí hay un derecho del avalado a cobrar, perdón, del avalista a cobrarle al avalado, pero por vía de una acción de reembolso. Esto lo dice el último párrafo del artículo 34.
El avalista que paga la letra de cambio adquiere los derechos que derivan de la letra contra el avalado y contra los que están obligados cambiariamente hacia él. En este caso, como es el principal, no hay nadie que esté obligado cambiariamente hacia ese. Es una disposición genérica. Bueno. Pero con respecto a la firma de la aval, me hizo el programa donde dice la firma en el reverso y acá dice, en la ley dice en la reverso. Sí, hay una discusión en el libro sobre la firma que se llama la firma extravagante en el reverso. Está bien que saque el tema porque es el tema que hay que explicar. Por principio, el aval figura en el anverso del título y el endoso figura en el reverso del título. Ahora, el problema que se presenta es un problema no legislado, es decir, hay una omisión de la ley al respecto, porque muchas veces ustedes han escuchado decir que es una laguna legal, es cuando tenemos una firma en el reverso que no es el beneficiario del título y por lo tanto podemos considerar que no es un endosante. Ustedes cuando repito la circulación del título por endoso, hemos dicho que hemos aludido a esta expresión de circulación regular del título, una cadena regular de endoso. Eso hemos dicho. Supongamos que hay una firma en el reverso del título que no corresponde a ninguno que haya sido beneficiario del documento. ¿Sí? Imaginemos un pagaré, una letra de cambio que está a la orden de fulano de tal, ¿no? Y ese fulano de tal no es el que ha firmado atrás del título. Mucha doctrina y jurisprudencia entienden que eso es una base. Porque quien firmó en el reverso quiso obligarse como avalista, porque como nunca fue beneficiario del título, nunca pudo ser endosante. Entonces no se incorpora como obligado cambiario en carácter de endosante, sino en carácter de avalista. Creo que hay un párrafo de Alegría que dice, ojo que acá la ley cambiaria dice, no obliga a que el aval tenga que colocarse en el anverso, sino que dice puede. Y ahora lo vamos a ver, lo que dice, claro, acá dice, el 33 dice, el aval puede contar en la misma letra o en su prolongación o en documentos separados, debiendo en este caso incluir el lugar de la segunda letra. Y ahora puede garantizar parcialmente. Se considera otorgado el aval con la simple firma del avalista puesta en el anverso de la letra de cambio, salvo que esa firma fuese la del jurado o la del asentante. El aval debe indicar por cual obligado de decir. Eso es lo que dice la ley. A ver, también podría interpretarse distinto si leemos el segundo párrafo, perdón, el tercer párrafo, el 33, dice: se considera otorgado el aval con la simple firma del avalista puesta en el anverso de la letra de cambio. Como usted me dice, no, la ley era afirmativa, dice puesta en el anverso. Bueno, cuando ustedes lean, van a ver que hay posiciones que dicen no, de ninguna manera la firma extravagante, esta que no pertenece a la cadena regular del endoso, que por lo tanto no puede considerarse como endosante, en el reverso del título puede considerarse como aval. Y a mi juicio es en base a esta norma, que habla solo del anverso y tampoco lo pone como puede. Lo que pasa es que la doctrina que entiende puede hace una interpretación integral de todos los artículos que forman parte de la regulación del aval. En derecho, miren, mientras ustedes puedan fundar una posición, está todo bien.
ustedes dicen cosas que no están en la ley, o dicen cosas que no tienen nada que ver con la interpretación sensata y razonable de la ley, eso está mal. Ahora, si ustedes me dicen, no, mire, para mí, profesor, en realidad el aval siempre tiene que estar en el anverso. Y la firma en el reverso no puede valer como aval por el tercer párrafo del 33. Bueno, es algo, digamos, lo podemos considerar. No está todo dicho. Pero, por ejemplo, si esa firma está después de haber sido endosado y aclara la firma que es aval o con aval o en caución, como dijo recién, ¿es válido? ¿Se constituye él como avalista o no? Sí, sí, claro, ahí es válido, sí. O sea, el hecho de que exista solo la firma sin descripción alguna, no había Ese razón ese es el problema. Ahora, si dice por aval, bueno, ya despeja cualquier duda. Sin importar. En el reverso, claro, podemos interpretar que está avalando al endosante. claro. ¿No? Podría interpretarse. Pero bueno. Entonces, sí, nos llega un caso de interpretación, nosotros tenemos que justificar o puede o no. Por eso siempre les digo, no estudien de apuntes, porque cuando tienen que justificar, se les queman todos los papeles porque no tienen más bagaje, más conocimiento para justificar. Si nos toca corregir una respuesta que está fundada, hay respuestas que son por sí o por no, es blanco o negro, ¿no? Tampoco es que todo es relativo. Pero es cierto también que a diferencia de las ciencias contables, el derecho no es una ciencia dura. Bueno, alguna parte de la contabilidad es dura y otra parte no, pero no importa. En el derecho hay grises, hay matices que se pueden justificar. Pero el obligado directo es el obligado directo y el obligado de regreso es el obligado de regreso. Por más que te diga no sé qué interpretación, qué jurisprudencia, que dice que el obligado de regreso, en realidad hay ocasiones de obligado directo, eso está mal, porque eso no pasa nunca. Sí. Entonces, para pasar al limpio, entonces, esta firma se puede decir que sería aval del endosante para cuidar la cadena del endoso, digamos. Para que no se rompa esa cadena del endoso. Para cuidar la cadena del endoso es porque manifiesta una voluntad de avalar. Y aparte porque no es endosante, no es endosatario. ¿Correcto? O sea, el ejemplo que dio el compañero es, tenemos un título en donde hay un endosante en el reverso del título. Y después de esa firma hay alguien que firma y que dice por aval. Claro, y sí. Claro, pero yo digo, si esta firma sola, podemos presumir que aval del endosante para que no se rompa la cadena de endoso. No es para que no se rompa. Bueno, ahí es donde está la discusión del principio. Porque el ejemplo que dio el compañero es que dice por aval. En cambio, la primera hipótesis que planteamos es una firma solita, que no dice nada. Que sabemos que no es un endosante, porque nunca fue endosatario, nunca fue beneficiario del título, y la discusión está en si es o no avalista. Y la discusión era del principio. Bueno, hay algunos que dicen que sí, y hay algunos que dicen que no, por la razón que ya decía. ¿Sí? Pero que aval con documento separado. Bueno, ahí para ver que el aval por documento separado, hay algunos autores que dicen que en realidad nunca se debió haber legislado así, porque va en contra de los principios de los títulos de crédito, que es la competitividad, por ejemplo, y la literalidad. Yo pienso lo mismo, o sea, cuando ustedes ven, dice, che, pero está bueno lo que dice, la verdad que tiene razón. Y cuando leen el siguiente, dice, pero también tiene razón. Porque el otro autor que dice, no, sí, está previsto en la ley. ¿Por qué nosotros tenemos que anular lo que dice una ley? Si el legislador lo quiso decir así, nosotros no somos quienes. Primero, hay una regla que es que los jueces interpretan las leyes, pero no puede ir, la tarea del juzgador no puede ir al punto de derogar una ley. La única manera que en sede judicial
se declara inaplicable una ley, ¿cuál es? ¿Una ley constitucional? Que se declara inconstitucionalidad de la norma. Y para declarar la inconstitucionalidad de la norma, la Corte Suprema de la Nación tiene dicho en todos sus fallos que es la última ratio. Es decir, cuando realmente no queda otra, se declara la inconstitucionalidad de la norma. Y para eso tiene que conjugarse una serie de elementos graves y atropello a los derechos. ¿Sí? Gravedad institucional, atropello a los derechos, discriminación. Por ejemplo, lo que ocurrió con la ley de riesgo de trabajo, que se declaró inconstitucional al principio, digamos, había una limitación que cobraba más un trabajador que hubiera demandado por derecho común que hubiera demandado por ley de riesgo. Entonces, en el fallo Aquino se dijo, no, esto es inconstitucional. Una misma persona, con los mismos años, con su sola condición de trabajador, no puede estar en peores condiciones que una persona común. Eso es lo que declaró inconstitucional. Y así, un ejemplo más. Pero digo, volcándolo a la discusión que tenemos aquí, ¿quién es el juez para decir, no, mira, la aval es por documentos separados? En realidad es un disparate que ocurrió el legislador desde entonces, y por tanto es injustificable. ¿Por qué es injustificable? ¿Es inconstitucional? No, no es inconstitucional. Pero a mí me parece que no va, porque conspira contra los principios de los títulos de crédito. Pero eso no es suficiente para que no sea aplicable. Entonces, lo que dicen los autores es plenamente aplicable, lo que prevé la ley, es un aval. Ustedes van a ver que hay mucha doctrina que dice que en realidad es una fianza, más que un aval. Pero lo cierto es que es un aval, puede circular por vía de endoso, tiene todos los caracteres de los títulos de crédito, literalidad, abstracción, autonomía, etc. Simplemente, cuando vamos a ejecutarlo, como está por documentos separados, vamos a necesitar el título original, porque si no, no lo puedo ejecutar solito, porque le falta la completude. Esa es la discusión en base a el aval por documentos separados, pero lo que quiero que sepan es que está previsto en la ley, está admitido, pero también tienen que saber la discusión esta de que si va, si no va, quienes dicen que sí, quienes dicen que no, porque eso también les enriquece a ustedes pensar, bueno, cómo está, si se aplica o no se aplica los principios de derecho cambiario, etc. Bien. Bueno, no tengo mucha más voz para darle de esto. Lo que les pido es que lo vean. Aval general sobre títulos futuros también está admitido. Sobre títulos futuros también, para hacer una discusión que dice, no, pero si el título todavía no existió y como una obligación formalmente accesoria, no puede existir si no existe todavía la obligación principal. Bueno, tiene su lógica, pero no es lo que dice la ley. ¿Sí? Y acá, de nuevo, no es cuestión de lógica, es cuestión de técnica. Y la técnica jurídica dice que sí se puede crear una basta de obligaciones futuras. A mí se me ocurría el ejemplo cuando uno va a un banco y tiene una serie de obligaciones. Y va a contraer una serie, o eventualmente va a contraer una serie de obligaciones y el banco le hace firmar un pagaré a futuro por la duda. Eso es perfectamente válido, porque en realidad está sujeto, esa obligación que es de la avalista está sujeta a una condición que hay que animarse. Se animó. Usted no se llegó a animar. Lo dijo y no se llegó a animar. Podría haber sido el primero que ganase el premio mayor. El premio mayor se lo lleva a ella porque dijo suspensivo. Está bien.
es una obligación sujeta a condición suspensiva. ¿Eso está previsto en nuestro código? Sí. ¿Por qué no lo va a prever la ley cambiaria? Así que, la explicación es esa, existe esa posibilidad. La verdad que lo relacionado a pagar hipotecario y plan precario, a mi juicio no tiene mucho sentido, pero como está en el programa lo tienen que saber, así que estudienlo. No tiene mucho sentido, no lo dije, ustedes estudienlo porque si se les pregunta el parcial, listo, consejo para el parcial. Va a haber tiempo para tener 2 horas. Lo más probable que va a ser una hora de clases. Pero acá entramos. No viene todo. ¿No viene todo? Pero nunca vinieron todos. ¿Y la primera clase? ¿Cómo? El primero pero todavía en algunos parámetros. ¿Ah, sí? Bueno, déjeme que lo voy a plantear también. ¿Habrá un mapa disponible? No hay